Muy buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes el día de hoy, una noche más, un martes más, para seguir con el estudio del Seminario de Daniel y Apocalipsis. Sean ustedes bienvenidos. Hoy continuamos con el tema número 3 que habíamos quedado pendientes, pero estamos listos para arrancar. Hoy continuaremos dándole el seguimiento a lo que habíamos eh, estudiado la vez pasada, tanto el inicio de Daniel 1, el seguimiento que tenemos es importante porque cada estudio de esos va enlazado con el anterior. Entonces, el recordar todo lo que hemos visto y también recordarles algo importante, el apoyo que tenemos didáctico en la página de YouTube está todo disponible para que puedan ser descargados por cada uno de ustedes. Ahí hay complementos importantes para cada uno. Entonces podemos darle un seguimiento tanto al estudio y reforzando con la parte didáctica que tenemos para ustedes. Entonces, sin más, voy a guiarlos en una palabra de oración para arrancar el seminario de esta noche. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta bendición, por permitirnos, Señor, una semana más poder estar conectados, Señor, poder mantener este estudio tan importante, Señor, de las Escrituras, de tu profecía, Señor, de lo que tú quieres para este tiempo, de lo que tú quieres que tu pueblo esté atento para estos últimos tiempos, Señor. Gracias, Señor, por esa lámpara que va iluminando nuestro camino hacia el Canaán celestial, Señor. Gracias, bendito Dios. Y te rogamos, Dios Santo, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros para poder plasmar esas palabras de esa profecía en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder entender cada una de esas cosas que con tu dedo, Señor, fueron escritas. Te damos las gracias, Señor, por esta gran bendición. Bendice a cada uno de nosotros y a nuestras familias representadas aquí, Señor. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Muchísimas gracias y estamos listos para comenzar con este estudio. Le damos el pase al pastor Balbuena. Pastor, buenas noches. Bueno, feliz noche para todos. Dios les bendiga. Nos sentimos muy felices de estar nuevamente aquí juntos compartiendo la palabra del Señor. La semana pasada el tiempo, el clima ahí estuvo bastante difícil, pero nuevamente estamos de vuelta por aquí a compartir lo que dice la Escritura. Bien, amigos, en la última ocasión estábamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 2. Obtuvimos bastantes lecciones interesantes allí, porque recuerden que hemos partido en este estudio con una premisa de que el libro de Daniel no necesariamente está dividido en una parte histórica y una parte profética, sino que estamos partiendo del hecho de que todo el libro de Daniel es profético, aún aquellas historias, las historias locales que le ocurrieron a estos jóvenes, ahí mismo en esos eventos hay profecías contenidas allí y que en largo alcance llegan hasta nosotros, porque son como representaciones teatrales en miniatura que representan el gran drama final de estos tiempos de definición de la historia. Así que entonces está este estudio de hoy, que ha sido titulado, siguiente lámina por favor, ha sido titulado Dios tiene el control, pues está basado en los capítulos 3 y 4 de Daniel, a los cuales les pedimos a toda nuestra querida audiencia, nuestros amigos que se han unido de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de esta querida Costa Rica, de diferentes partes de Sudamérica, de los Estados Unidos, de Europa y también de Australia, se han unido pues para continuar con este estudio y para ser replicadores, para ser
digamos, repetidores para poder ser comunicadores de estos mensajes, poder entonces formar entre todos un liderazgo, una red de liderazgo profético que nos ayude a alertar al mundo entero sobre lo que está ocurriendo y lo que está por venir en esta tierra. Pues muy bien, ¿qué sucedió? En el capítulo 2 de Daniel, recordarán ustedes que cuando el rey escuchó toda la explicación que le dio Daniel sobre el contenido de la estatua, lo que él había soñado y su significado, el rey quedó abrumado completamente por esta revelación tan extraordinaria que Daniel había presentado y pues por un momento o por un tiempo él se sintió sobrepasado con el poderío de este Dios. ¿Cómo era posible que este Dios, que para hasta ese momento era desconocido para él, pudiera haber penetrado en esos misterios, pudiera haber desentrañado todo lo que tiene que ver eh, con lo que ocurrió allí con la estatua? Y pues cuando el tiempo comenzó a pasar, el rey comenzó a pensárselo mejor. Por eso tenemos ahí que dice, el rey pensó mejor el significado del sueño, porque en ese significado el rey solamente se le había mencionado que él era la cabeza de oro, así que él dijo, no me gusta mucho, no me está gustando mucho la idea de que mi reino y yo seamos únicamente una fracción de la estatua. Yo me voy a asegurar que no sea así. O sea, está dejando de lado una revelación impresionante que el Dios de los hebreos le estaba dando, y entonces menciona que no estaba conforme con eso. Y por eso cuando llegamos al capítulo 3, ustedes pueden ver ahí, por favor, desde el versículo 4, vamos a la siguiente lámina, desde el versículo 4, el rey pues ahora presenta un decreto. Dice ahí la Biblia que el rey mandó a levantar una estatua, vean ustedes, toda de oro, y que esa inauguración de esa estatua fuera un acto de Estado, como cualquier inauguración de una obra importante hoy día en cualquier país del mundo, y que además contaba ahí con la orquesta real. No solamente fue un acto de Estado, de tipo político, sino que él envía un mensaje a todos los pueblos conquistados por Babilonia en ese momento, que era parte del imperio asirio, parte de los pueblos del Medio Oriente, parte de Canaán también, probablemente habían egipcios allí, también pueblos conquistados de Arabia, de lo que hoy día es Arabia, y de un poquito más allá de Babilonia, de lo que hoy día corresponde al país de Irak. Todos esos pueblos conquistados, el rey ahora añade otro requerimiento y dice, ustedes no solamente deben asistir a esta actividad, sino que cuando la orquesta imperial comience a sonar, todos deben postrarse y adorar. Es decir, que a un acto político se le sumó ahora un acto religioso, o sea, dos elementos a la vez. Y la estatua representa lo que el rey no se atrevía a decir con palabras, es decir, que en el tipo de acto, la imagen que se había levantado y la orden de adorar, el rey estaba proyectándose a sí mismo, él mismo, a la estatua, donde está desafiando a Dios y le dice, mira Dios, no soy una parte de la estatua, yo soy toda la estatua, soy toda de oro, permanezco, aquí no hay ninguna roca que rompa esta estatua, así que aquí me impongo yo y mi reino vamos a permanecer para siempre, independientemente de lo que hayas revelado. Pues todos se postran, inclusive, amigos, inclusive gran parte, o mejor dicho, todos los hebreos que estaban allí, que tenían el segundo mandamiento de la ley de Dios, que tenía que ver, el segundo y tercer mandamiento, que tiene que ver con la adoración a otros dioses, los hebreos lo sabían y se postraron y adoraron. Y bien, vamos ahora a la siguiente lámina a ver qué ocurrió. Entonces, ocurre que mientras todos estaban allí postrados, incluyendo israelitas, habían personas del Medio Oriente, habían personas de Turquía, de Irak y de todos estos lugares que ya hemos mencionado anteriormente, cuando ocurre esto, pues en el horizonte se vieron tres figuras que claramente estaban diferenciadas de todos los demás. Entre todos esos miles, probablemente millones que estaban ahí congregados, solamente tres figuras solitarias despuntaban ahí en el medio del horizonte de cuerpos, digamos ahí postrados,
y eran claramente visibles. ¿Qué pasó? Siguiente lámina. Bueno, pues como eran claramente notables, fueron denunciados de inmediato al rey como conspiradores, como enemigos del imperio, enemigos del rey, como soberbios, subversivos, y lógicamente esto hizo que fueran llevados de inmediato a la presencia del rey, como lo vemos aquí en la siguiente lámina. Tenían todas las características para ser considerados enemigos del orden establecido, enemigos del sistema. Así que en la siguiente lámina, por favor, ahí vamos a ver cómo entonces cuando son llevados frente al rey tuvieron pues este atrevimiento de osar desafiar la orden del rey. Yo quisiera por favor que colocáramos nuestra atención a partir del versículo 15, porque en el versículo 15 notemos ahí, ahora pues el rey como un acto de bondad real. ¿Están ustedes dispuestos que al oír el son de la bocina, y de la flauta, del tamboril y del arpa, y, bueno, y de todos estos instrumentos que están ahí, todo lo que conformaban la orquesta real, ustedes estaban dispuestos a postrarse y adorar la estatua que yo he hecho? Vean ustedes que el rey no se atreve a decir que me adoren a mí, porque hasta ese momento el rey no era parte del panteón babilónico, del cual Marduk era el rey, el dios principal. Pero lógicamente al imprimirle este elemento de adoración, el rey está haciendo que se le adore al mismo como un dios. ¿Sí? Un poco, por supuesto, desafío a la visión, al sueño, y desafío al Dios de Israel. Porque si ustedes no la adoran, vean ustedes, aquí está entonces el desafío, en el mismo momento, inmediatamente serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. A ver, además de ser un acto político, además de contener un elemento de adoración, como ya lo hemos visto, había también una amenaza, ¿sí? Es decir, que no era una libertad de conciencia, no era una libertad de conciencia, era una coacción lo que estaba ocurriendo allí, una coacción. En el mismo momento serán echados en un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que los libre de mis manos. Es decir, en una clara referencia al Dios de Israel, porque estos muchachos habían llegado a ocupar posiciones importantes en la provincia de Babilonia como fruto de lo que había pasado con Daniel y con ellos mismos cuando oraron al Dios del cielo para que le revelara el sueño a Nabucodonosor. De tal manera pues que estas palabras que está diciendo aquí Nabucodonosor es un claro desafío a Dios. Y ustedes saben que toda persona que se atreve a desafiar a Dios realmente está en una posición muy, muy difícil, porque es muy probable que esa persona no salga vencedor. Así que si el desafío del rey fue impresionante, más impresionante fue lo que los muchachos contestaron. Y dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, mira, rey, sabemos que eres el rey, sabemos que tienes la autoridad total, sabemos que eres el hombre más importante y más rico del mundo, sabemos el poder que tienes, la influencia, pero en asuntos que tienen que ver con la adoración, no tenemos más nada de qué hablar. Es decir, nosotros tenemos nuestro sistema de prioridades y nuestro Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. No es, que no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Es decir, ellos estaban conscientes de que, si bien es cierto que estaban frente al poder terrenal más grandioso que existía en ese momento, también estaban conscientes que ellos servían a un Dios cuyo poder estaba infinitamente muy por encima de este hombre que, por mucho poder humano que tuviera, al final de cuentas es un ser humano. Entonces, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían la plena seguridad de que en Dios había todo el poder para librarlos de esa situación. Pero si no nos libra, versículo 18, si no nos libra, lo que quiere decir que, aunque ellos estaban conscientes de que Dios tenía el poder total de hacerlo, pero también podía caber la posibilidad de que eso no ocurriera. Y si no nos libra, si Dios por alguna razón decide dejarnos morir para dar testimonio por algún otro propósito sabio que Él tenga, si no nos libra, pues tienes que saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces, dicho esto, bueno, lógicamente que no se podía esperar
una reacción diferente. Recientemente estuve viendo un material acerca de los grandes dictadores que han vivido en este mundo desde los tiempos de Sargón II, pasando por Alejandro, pasando por Julio César, pasando también por Napoleón Bonaparte, Hitler, Mao Zedong en la China, los dictadores del sur de Asia, de Camboya, también los dictadores de África y en diferentes latitudes. Y lógicamente son personas que llegaron a un punto donde el poder enfermó de tal manera su mente, cambió su manera de ver la vida, de ver el mundo, de verse a sí mismo, que cualquier mínima muestra de desafío, pues era intolerable, porque ya la persona, el poder tiene esa cualidad enfermiza de intoxicar todo el ser y entonces convertir a la persona en un ser humano que, pues, de humano va perdiendo pues todo lo que es humanidad. Entonces Nabucodonosor, por supuesto, se llenó de ira, se descompuso por completo el aspecto de su rostro y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Probablemente no fueron 7, probablemente es una forma de un hebraísmo para decir la Biblia que el horno fue calentado mucho más de lo que era. Y es muy importante porque recuerden que todo lo que hoy día nosotros tenemos como esos objetos como ladrillos, cerámicas, esas técnicas vinieron de allá, de los babilonios, fueron los primeros, esos pueblos de allí de Sumeria, de Mesopotamia, los primeros que aprendieron a coser ladrillos en fuego y el arte de obtener la cerámica y estos objetos hechos a fuego. Mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, siguiente lámina por favor, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Vean ustedes, ahí fueron llevados al horno y realmente no, ya no eran solamente candidatos convictos, ya no eran convictos, sino que en ese momento ya se convirtieron en condenados. No solamente se le dictó la sentencia, que pesaba una sentencia sobre ellos, sino que en efecto esa sentencia fue ejecutada. Así que estos varones, versículo 21, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, vestidos, o sea, con todo su ropaje. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, eso se tiene que hacer ya, porque yo lo digo, y lo habían calentado mucho, pues veamos la siguiente lámina. Lo que ocurrió fue que se revirtió el daño y el fuego mató a los soldados que habían lanzado a estos muchachos al fuego, pero ellos también cayeron. Es decir, que es muy interesante esto porque sí, se trató de un fuego real porque mató a los soldados, los que estaban afuera, los verdugos que echaron a los jóvenes dentro. Y los muchachos pues cayeron en medio del fuego. Es decir, el solo resplandor, ese calor tan impresionante mató a los soldados. Pues cuánto más el haber caído dentro del fuego. Amigo, esto es algo que debe llamar la atención. Muy pronto, en unos pocos días, en unas 2 semanas, el mundo estará de nuevo recordando aquellas fatídicas escenas del colapso de las Torres Gemelas. En lo particular, creo que ha sido lo más impresionante que he visto por televisión en vivo y directo por diferentes razones, por cómo el avión impacta, el segundo avión en vivo. Estaban allí los canales más importantes del mundo transmitiendo cómo la primera torre estaba ardiendo y cómo en vivo el mundo vio horrorizado como un segundo avión impactó contra la segunda torre. También impresionante cómo las torres colapsaron, pero creemos que lo más impresionante de todo fue cómo las personas decidieron lanzarse al vacío a 400 a 300 metros de altura. ¿Por qué? Porque estas personas razonaron y dijeron, bueno, es preferible que al lanzarme yo de aquí muero de un solo impacto, ¿ya? Choqué contra el piso y morí de un solo impacto, prefiero eso a quemarme vivo, ¿sí? Y esto nos habla bastante acerca de lo terrible que es morir quemado. Algo pues que por lo que ningún ser humano tendría que pasar, es algo realmente horrible y justamente por tratarse de una condena tan horrible fue la condena que el rey Nabucodonosor escogió para intimidar a todos los pueblos conquistados para que obedecieran a su orden. Pero, ¿qué dice la escritura? La escritura pues menciona allí que el rey cuando se percata de lo que está ocurriendo, se levanta allí espantado y él pregunta
¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y respondieron, sí, rey, echamos a 3. Pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Siguiente lámina, por favor. Lo que estaba pasando era que en vez de 3, pues habían ahora 4. Y es muy importante lo que el rey dice, lo que el rey define, porque en el versículo 25, el mismo rey Nabucodonosor dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto, es decir, el que no formaba parte de los 3 jóvenes, es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué hizo Nabucodonosor decir esto de esta manera? Amigos, porque los seres humanos no son tontos. Los seres humanos todos somos muy listos. Y cuando nosotros aparentamos no saber de algo, no conocer de algo, especialmente en temas religiosos, sí sabemos. Sí sabemos porque finalmente el ser humano está dotado de algo que se llama conciencia. Conciencia. ¿Por qué en lo profundo de la selva? ¿Por qué las personas que están lejos de las ciudades, estas tribus que están apartadas en islas como Nueva Guinea, como en el mismo Brasil, como en algunas islas de África, en algunas otras partes del mundo, por qué esas personas, aunque no tienen un código de leyes, no tienen un código tan elaborado como los tenemos en la ciudad, como lo conocemos en la ciudad, por qué cuando aplican ellos sus penas allí, sus castigos, por qué se gozan ellos de aplicar la pena a otras personas y por qué ellos no quieren? Porque saben que eso que están haciendo le está haciendo daño a la otra persona. Y ellos mismos no quieren pasar por eso, pero hay un disfrute, hay un deleite en poder aplicar ese castigo, causarle sufrimiento a la persona. De tal manera, pues que hoy día, aunque el ser humano diga que, bueno, que no cree en Dios, que se declara ateo, Dios no existe, pero hay algo en la conciencia que Dios puso allí. La conciencia es algo puesto por Dios allí en el ser humano para que el ser humano reconozca, sepa diferenciar entre el bien y el mal, aunque no tenga una Biblia delante de sí, para que el ser humano reconozca que hay un orden, que hay una mente inteligente detrás de todo esto, que ha puesto en el ser humano ese mecanismo de reconocimiento de la verdad, de lo bueno, de lo puro, de lo honesto, de lo que sí debe ser. Y esto es lo que estaba pasando aquí con Nabucodonosor, porque ya Daniel le había dicho, no porque en mí haya conocimiento, sino que hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ya Dios los había ayudado a ellos en la crisis de los alimentos, ya Dios los había ayudado a ellos en la crisis del sueño del rey, donde todos iban a ser ejecutados, pero el rey Nabucodonosor, aunque ya se había arrodillado, ahora se estaba revelando frente a ese Dios. ¿Por qué estaba diciendo hijo de los dioses? Bueno, porque su aspecto, por la actitud que tenía, por la protección que le estaba brindando allí a los jóvenes, porque probablemente estableció allí como una especie de cámara hiperbárica, un aire acondicionado allí local para proteger a los muchachos de ahí como una burbuja de aire acondicionado del fuego, pues, por una cantidad de características que mostró allí el Hijo de Dios. Por eso Nabucodonosor se atrevió a decirlo de esa manera, aunque no supiera que de forma directa que existía un ser que más tarde sería Jesucristo. Entonces Nabucodonosor separa la puerta del horno, siguiente lámina, separa la puerta del horno, llama a los muchachos salen y al salir de allí no salen como condenados, salieron como victoriosos, porque las sogas que tenían fueron deshechas, ni siquiera olor de fuego tenían y todo el mundo quedó totalmente estupefacto, hasta las ropas estaban intactas. Y el rey entonces, vean ustedes versículo 28, lo que el rey menciona, ahora el rey pronuncia una bendición. Es decir, si él quedó abrumado con el sueño de Daniel 2, ahora quedó pues sobrepasado, con un impacto mayor que Dios hizo en su vida con respecto a esta liberación tan extraordinaria. Porque ahí dice el rey, el mismo rey dice que Dios había enviado su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora, noten ustedes que el rey, aunque sí está protegiendo a los muchachos, pero no había cambiado en cuanto a la libertad religiosa. Porque vean ustedes el versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de estos 3 muchachos sea descuartizado. O sea, es decir, no estaba cambiando nada.
lo que estaba era simplemente reconociendo el poder de este Dios, pero ahora estaba transfiriendo esa misma falta de libertad religiosa, la estaba cambiando para este lado. Es decir, claro, uno lo ve como una victoria para ellos, pero realmente la situación de libertad religiosa, de libertad de la conciencia, de respetar a la persona, no estaba cambiando. Este servidor estuvo en una ocasión en un congreso internacional de libertad religiosa y derechos humanos. Allá habían personas de las diferentes religiones del mundo, habían personas de la religión islámica, personas de las religiones tribales de África, habían por supuesto personas del cristianismo, habían personas de religiones orientales y de repente se levanta una persona de Ghana, del país de Ghana, allí con su indumentaria. Él dice, ¿por qué tienen que venir los cristianos a nuestros países a darnos a entender que ellos son mejores que nosotros, que su Dios es mejor que el de nosotros y que ellos tienen un estilo de vida mejor que el de nosotros y a darnos a entender que nosotros somos inferiores? Eso me puso a pensar porque realmente cuando Cristo vino a la tierra, lo que menos Cristo hacía era hacer sentir mal o inferior a las otras personas, porque Cristo vino primeramente a servir. Su vida, sus actos, la forma de relacionarse con la gente, todo el que se relacionaba con Cristo no quedaba peor, quedaba mejor, quedaba sanado de una enfermedad, quedaba con los ojos abiertos, con los oídos destapados, salía caminando, alabando a Dios, la vida era transformada. Y así, esa es la impresión que debemos dar en el mundo en la actualidad. La impresión que debemos dar es que hemos venido al mundo, más allá de nuestros trabajos, de la forma como nos ganemos la vida, hemos venido al mundo a ser representantes, imagen de Cristo a la tierra, para poder ayudar a las personas y que todo ser humano sepa que en nosotros hay un espíritu diferente que lo que quiere es el bien, lo que quiere es elevar la calidad de vida de todos aquellos que estén alrededor nuestro. Pero entonces esta historia no termina aquí. Siguiente lámina, por favor. Esta historia no termina aquí porque el rey cambió a medias. Es decir, ese decreto que vimos fue un cambio a medias que el rey tuvo. Él todavía con todo y este despliegue de poder que Dios hizo, él seguía pensando que él se merecía más que ser la mera cabeza de oro. Así que él seguía pensando que era una persona que podía hacer lo que él quisiera. Y entonces, siguiente lámina, por favor, ocurre algo realmente impactante. De nuevo, Dios se comunica con el rey por medio de un sueño donde se le muestra a él un árbol frondoso, donde de toda clase de animales venían, y que súbitamente baja un representante del cielo y le dice, corten el árbol, lo cortan, le dejan solamente ahí la parte inicial del tronco con unas cadenas de hierro, y entonces, y que todos los animales del campo huyen de ese árbol porque ya no es más un refugio. El rey quedó un poco preocupado, se repite un poco la historia del capítulo 2, vinieron los adivinos, no pudieron hacer nada, entra Daniel y le explica al rey, rey, ese árbol te representa a ti. Te representa a ti porque has sido soberbio, no has reconocido el poder de Dios, no te has humillado delante de Dios, y si no cambias tu corazón, lo que va a pasar es que Dios va a permitir que tú pases por un tiempo de humillación, que tu orgullo sea abatido hasta que reconozcas que de Dios es el reino, que Dios tiene el control, que Dios pone la autoridad, pone el presidente, pone el rey, pone la persona por el tiempo que él decida. Es decir, que era una prueba de fuego para Nabucodonosor. Siguiente lámina, por favor. Ocurrió entonces que pasó un año, el reino cambió su actitud egocéntrica. Amigos, nosotros vemos estas historias, pero tenemos que preguntarnos cuánto del rey Nabucodonosor hay en nosotros. Cuando nos dan una responsabilidad en nuestro trabajo, cuando nos dan una gerencia, nos dan una coordinación, nos dan una dirección, cuando ganamos algo de dinero, cuando tenemos una tienda y montamos otra, cuando tenemos un negocio y montamos otro, cuando tenemos un carro nuevo, cuando podemos salir del país, cuando obtenemos alguna ventaja que de alguna forma comparamos y pensamos que estamos en mejor posición que el otro. ¿Cuánto del rey Nabucodonosor hay en nosotros? Sería muy bueno que nos viéramos en este espejo. Así que a la vuelta de un año, cuando el rey ya se le había olvidado toda esta revelación impresionante que Daniel le había dado, siguiente lámina por favor, el rey entonces decía, ¿no es acaso esta Babilonia grandiosa que yo construí? Es decir, no, todavía no reconocía que lo que era su gobierno, su poder, su posición en la historia, su posición como gobernante estaba decidida desde el cielo. Recuerden ustedes, amigos, que cuando Jesucristo estaba frente a Poncio Pilato,
Pilato le incriminó, o más bien emplazó a Cristo y le decía, bueno, pero no contestas nada, no te das cuenta que yo tengo el poder de soltarte o de salvarte o de crucificarte. Y Jesús le dijo, no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado desde arriba. Así que amigos, este mundo tan descompuesto como está, todas las posiciones de liderazgo que existen, las posiciones de reyes, presidentes, parlamentos, organismos supranacionales y todo tipo de organización, están así porque Dios por alguna razón permite que estén. No quiere decir que lo estén haciendo bien o mal. Dios lo permite por razones sabias, entre otras para mantener cierto equilibrio, cierto orden en el mundo, pero también por muchas otras razones que nosotros no sabemos, desconocemos. Porque recordemos que todas estas personas, aunque estén en posiciones de poder, también Dios los está puliendo, los está probando, los está colocando en posiciones para que de alguna manera ellos reconozcan que Él existe por la misma autoridad que han recibido. El rey entonces decía, esta Babilonia que yo construí, y en ese momento entonces vino el ángel, se dio el decreto, ahí en el versículo 14, lo pueden ver del capítulo 4, en el versículo 14, baja el ángel, da el decreto, siguiente lámina por favor, y a partir entonces de ahí vinieron 7 años donde el rey se transformó en una bestia, perdió el conocimiento, le dio una especie de Alzheimer, de enfermedad mental, que perdió el conocimiento, andaba por el monte así como un animal, las uñas le crecieron mucho, estaba todo cubierto, el cabello, todo, pues pues estaba en una posición mucho peor que una persona que en situación de calle, y era el rey, y pues esto fue bastante terrible, y en algún momento, 7 años después, como de alguna manera, como que él tocó fondo, llegó a tocar fondo y su conciencia despertó como el hijo pródigo, y entonces levantó sus ojos al cielo y dijo, Señor, tú eres el único soberano. En ese momento ya el reino de Nabucodonosor estaba transformado. Vean ustedes, de lo sublime hasta esta posición tan baja. A veces Dios permite eso en nuestra vida, querido amigo, permite eso, pero ¿por qué me está pasando esto? Bueno, porque Dios quiere pulir nuestro carácter y enseñarnos que ante todo debemos ser humildes, que el dinero, que las posiciones, que las adquisiciones que hagamos, toda cosa que llegue en nuestra vida, debe hacernos más humildes porque es un compromiso. Es decir, cada ganancia, cada adelanto, cada bendición que recibimos del cielo, material o no material, que signifique avance, progreso, es un compromiso a Dios de servirle mejor, y que nuestro carácter, en vez de volverse arrogante, debe representar mejor al Dios que nos da estos beneficios. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, qué interesante, porque el rey, a pesar de que había llegado a esa posición, a ese nivel tan bajo, el rey fue nuevamente restaurado a su posición, porque ya su corazón estaba convertido. Ahora sí, decía él cuando termina el capítulo 4, ahora yo glorifico al Dios del cielo, porque Él es el que realmente tiene el poder, Él es el Rey de Reyes, y todo lo que nosotros somos como seres humanos, todo lo que podamos lograr, se lo debemos a Él. ¿Qué podemos aprender de todo esto, apreciados amigos? Siguiente lámina, por favor. En primer lugar, vamos de nuevo, a retroceder a Daniel 3, porque hoy tenemos Daniel 3 y 4, porque realmente las dos historias se prestan para que estén juntas. Vean ustedes este cuadro que está aquí. Yo les puedo asegurar que esto es uno de los cuadros más importantes que usted ha visto en su vida. Si usted tiene allí, si usted está conectado con su teléfono, yo le invito a que amplíe la imagen allí con sus manos, con su dedo. ¿Por qué? Porque este episodio que sucedió con el rey Nabucodonosor construyendo la estatua y con los jóvenes hebreos es una historia que se ha repetido a lo largo de la historia y que se seguirá repitiendo. Recuerden ustedes que desde la primera lección de este libro de Daniel que hemos estado estudiando, hemos incluido el término microprofecías. O sea, eso que ocurrió allá en Babilonia con los jóvenes hebreos, eso que ocurrió allá, es una pequeña obra de teatro, una representación pequeña de lo que ocurrirá en el mundo pronto, ¿sí? Pero no solamente de lo que ocurrirá pronto, sino de lo que ya ha venido ocurriendo en la historia. Porque vean ustedes, si ustedes van a la primera columna, del cuadro que usted tiene ahí, en la primera columna, usted se va a dar cuenta que está la descripción de los poderes. Está el poder político, el poder religioso, el apoyo al poder religioso y el personaje que representaba el siervo de Dios, ¿verdad? Usted lo ve ahí en la primera columna.
Pero a partir de la segunda columna, usted va a ver cómo esto se cumple o se ha cumplido y se cumplirá en diferentes momentos de la historia. La primera vez que encontramos esto, por lo menos de forma bastante clara, es en los episodios del profeta Elías. Cuando dejó de llover y el rey Acab desplazó sobre Elías la culpa y comenzaron a perseguir a Elías por todo Israel, no lo conseguían porque Dios lo tenía protegido en un lugar. Pues el poder político era del rey Acab. Era él que tenía el poder político. Él estaba casado con la reina Jezabel, pero la reina Jezabel, su esposa, que no era israelita, era una mujer extranjera, era idólatra, sacerdotisa, era la que realmente llevaba las riendas del reino. Ella. Y además de eso, su poder era tan grande que tenía 400 profetas de Baal que ella sostenía con sus propios recursos para que le ayudaran a mantener su culto idólatra. Y Elías, que era el fiel, el siervo de Dios, pues estaba huyendo de todo esto hasta el momento que Dios decide que se encuentren todos allí en el Monte Carmelo. Dios se manifiesta, cae la columna de fuego, quemando el sacrificio verdadero de Dios, y entonces así fue manifestado quién tenía la razón. Eso ocurrió. Vean ustedes un 3 contra 1. Acab, Jezabel y los profetas de Baal contra Elías. Luego se repite la historia, ven ustedes la siguiente columna, que es el episodio que tenemos esta noche aquí, de Daniel 3. Nuevamente, Nabucodonosor tiene el poder político, pero él desplaza, como él todavía no es considerado por los mismos babilonios, no es considerado como un dios, entonces él desplaza sobre la estatua la adoración y la imagen de oro lo representa a él. Entonces, en cierta forma, en él se concentra el poder religioso y el poder político, pero lo desplaza hacia la estatua para un poco ahí distraer a las personas en ese particular. Los caldeos que acusan a los jóvenes hebreos son los que apoyan el culto a la imagen de oro. Vean ustedes eso. En tercer lugar, tenemos ahí una historia que veremos más adelante en este estudio, en unas 2 semanas probablemente, o quizás la próxima semana. Podría ser que lo estemos viendo ya la próxima semana, quizás en 2 semanas. Daniel en el foso de los leones, donde el rey Darío, ¿ven ustedes? El rey Darío es quien tiene entonces el poder político. El decreto que él firma de adoración es lo que tiene el poder político, el poder religioso, porque ni el mismo rey lo puede revertir. Y los funcionarios que eran celosos de Daniel eran los que apoyaban ese decreto. Y Daniel, por supuesto, es el siervo. Vean ustedes qué ocurrió en el río Jordán. En el río Jordán, ahí estaba Juan el Bautista predicando. Juan el Bautista, recuerda que Jesús dijo, de Juan, dijo que él era el Elías que había de venir, de Juan. Entonces, el poder político lo llevaba el rey Herodes. Pero ¿quién realmente era que llevaba la autoridad en la casa real? Herodías, la esposa de Herodes. Herodías usa a su hija para que envuelva al rey y entonces puedan matar a Juan. Vean ustedes los mismos 3 poderes. En la cruz encontramos a Poncio Pilato, que es el que tiene el poder político, Poncio Pilato, pero el Sanedrín tiene el poder político y le dicen, si sueltas a este, no eres amigo de César, lo manipulan, a Poncio Pilato lo manipulan, y al mismo tiempo el Sanedrín también manipula a Judas para que entregue a Cristo. Así que los mismos 3 poderes, y Judas, por supuesto, es el que entrega a Jesús. Jesús tiene entonces allí el poder, el poder no, tiene la representación de ser el siervo de Dios. Y todas estas historias tienen su culminación en Apocalipsis 13, en la gran crisis final. Es muy interesante, amigos, esto, porque si nosotros vemos en Daniel 3 la estatua, las medidas de la estatua, muy interesante. Recuerden que los babilonios inventaron el sistema sexagesimal. La estatua tiene 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Y si usted va, yo le invito a que vaya en este momento a Apocalipsis capítulo 13, el último versículo del capítulo 13, Apocalipsis, y usted va a ver ahí el número de la imagen. El número de la imagen es 666. Es decir, que en la antigüedad tenemos, aunque no tenemos un 666 ahí en Daniel 3, pero sí hay un 6, un 0 y otro 6. Es decir, está ahí el tema número 6, que en términos religiosos y espirituales representa al enemigo de las almas, al rebelde, al adversario de Dios, tratando de ser igual a Dios, pero no puede. No puede porque es una criatura, rivalizando lo que es una locura, una empresa perdida desde el principio, porque nadie puede igualar ni el origen, ni la grandeza, ni el poder, ni la majestad de Dios. Así que entonces,
En Apocalipsis 13 tenemos la bestia que sube de la tierra, que tiene el poder político, la bestia que surge del mar tiene el poder religioso, y esta bestia del mar hace, entonces viene una imagen, se construye una imagen de la bestia, que es la imagen a la cual se le invita a que se adore, y la bestia de la tierra fuerza, así como hizo el rey Nabucodonosor, fuerza a todas las naciones del mundo a que adoren a esta imagen, una imagen que muy pronto está por ser establecida. Es decir, que Daniel 3 es una representación pequeña del rompecabezas que hoy, apreciados amigos, se está armando. Cada uno de nosotros todos los días va a su trabajo, cada día que nosotros nos levantamos, bueno, es un día más en la vida, hago esto, hago mis actividades normales, compro la comida, llevo a los niños al colegio, hago esto, el fin de semana voy al cine, el fin de semana voy a la playa, el fin de semana voy a una fiesta, el fin de semana hago esto, porque hay que disfrutar el fin de semana, porque ya pronto viene el lunes y comienzo otra vez la rutina de la semana, sin darme cuenta, amigo, que hay grandes actores que en este momento en el mundo entero, de manera disimulada, de manera solapa, debajo de la mesa, que nadie lo sepa, están dando pasos, colocando los rompecabezas, las piezas rompecabezas, para que el poder político en el mundo se conforme de manera que en algún momento y eventualmente pueda unirse con un único poder religioso, porque aunque hoy tenemos muchas corrientes religiosas, según el mismo testimonio de la Biblia menciona ahí, por ejemplo, en una de las cartas, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, es decir, todos los poderes del mundo va a llegar un momento que van a decir, vamos a unirnos todos, como la Torre de Babel, vamos a unirnos todos. Y ahí dice entonces la escritura que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como la mujer que está encinta y no escaparán. Es decir, los poderes del mundo se van a unir y esa unión hoy día se están dando pasos hacia eso. En el mundo tecnológico, vean ustedes que la tecnología hoy, que a todos nos beneficia, que nos gusta, que nos agrada, todo lo que tenemos, los adelantos de hoy, la inteligencia artificial, la manera como están desarrollándose los dispositivos electrónicos. Hay un material que descubrieron en el año 2010 por ahí que se llama grafeno, que es ese tipo de material muy resistente, hecho de carbono, y que de ahí se han hecho una serie de aplicaciones, inclusive teléfonos celulares que usted lo puede ahí enrollar dentro de su bolso, su cartera, y no pasa nada. Y otro montón de aplicaciones más que se le están hallando en el mundo de la medicina, de la industria, una cantidad de aplicaciones muy interesantes. Y si a eso le añadimos, por ejemplo, lo que se está haciendo en términos de biomedicina, en términos de prótesis, de instalaciones de sistemas electrónicos en el cerebro, pues realmente es algo que se pierde de vista. O sea, en el mundo tecnológico, en el mundo político, en el mundo de las finanzas, si usted, por ejemplo, ve lo que ocurre en el foro de Davos todos los años en Suiza, lo que ocurre en el Foro Económico Mundial, lo que ocurre en las grandes lobbies del mundo, la manera como se están eligiendo los líderes religiosos. El último pontífice de Roma es una persona que viene de Norteamérica. Vean ustedes lo que eso significa, de Norteamérica, con una amplia formación en Europa, en Sudamérica también, un hombre cosmopolita. Es decir, todos esos elementos están conduciendo a que esta historia que usted ve en ese cuadro se va a repetir al final de los tiempos. Por lo tanto, nosotros, todos los que estamos aquí en este espacio, es momento que nosotros abramos los ojos por amor a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que no quedemos pasivos. Esto no es una cosa de sálvese quien pueda, no, esto es un asunto de tomar conciencia de que el propósito de la creación no es simplemente tener hijos, hacer dinero y los demás vea cómo hacen. No, tenemos una responsabilidad ante el mundo, tenemos una responsabilidad histórica. Estamos en una posición envidiable en este momento para que nosotros podamos tener la misma actitud y el mismo resultado victorioso que todos estos héroes que en su momento dieron la cara por Dios. Después de esta lámina, vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, y para insertar aquí el significado del capítulo 4, yo les invito, por favor, a que vayamos al libro de Apocalipsis en este momento, Apocalipsis 14:8, solamente ese versículo, 14:8 nada más. Usted se va a quedar probablemente impresionado con esto que vamos a ver aquí en el versículo 8.
Porque en el versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, por primera vez se menciona a Babilonia. Por primera vez. Vean ustedes como dice ahí, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Esta es la primera vez. Pero aunque ahí, en el capítulo 14:8 Apocalipsis, se menciona por primera vez la caída, por primera vez, no es en ese capítulo donde Babilonia cae. No es en ese capítulo. La caída de Babilonia ocurre en el capítulo 18. O sea, se empieza a anunciar desde el 14, se menciona que va a caer, que va a caer. También en el capítulo 16 se menciona que va a caer. En el capítulo 17 ya se menciona un poco más de las características de esta Babilonia hasta que cae en el capítulo 18. ¿Qué queremos decir con esto, amigos? Lo que queremos decir que lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor, que fue una caída temporal, no fue una caída definitiva, porque aunque pasó por ese bache, por ese momento difícil de 7 años que no estuvo en el reino, no estaba en sus cabales, no estaba en la capacidad de hacer nada, porque estaba pues como una bestia del campo, como dice la misma Biblia. Sin embargo, él fue restituido otra vez, fue restituido. Pues lo que pasó con el rey Nabucodonosor es una muestra en miniatura de lo que ha venido pasando con esta Babilonia y cuál será su destino final, porque recuerden que Apocalipsis capítulo 13 menciona que una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte, pero se recuperó de esa herida de muerte, ¿sí? Luego, eso es en el capítulo 13. En el capítulo 14 se dice que ha caído. ¿Por qué? Porque viene cayendo gradualmente. Se recupera por un momento, se recupera con este auge que hace ahí con la imagen de la bestia y todo eso, se recupera, pero se recupera para ir a la perdición. Para ir a la perdición, cosa que vamos a ver quizás una pincelada en esta noche y algo más que vamos a decir en las ediciones que vienen luego, después de esto. Si usted ve, por favor, ahí después de esta lámina tenemos allí en la siguiente. Este cuadro no es un cuadro que yo estoy buscando que nos memoricemos, por supuesto que no, pero lo que quiero es representarle algo. Vean ustedes que el rey Nabucodonosor toma el reino en el año 606, aproximadamente 607, 606 a.C., y gobierna Nabucodonosor solo más de 40 años. Gobierna Nabucodonosor, hasta que viene su hijo y vean ustedes que reina solamente 2 años. Nabucodonosor más de 40 años en el poder y su hijo gobierna solamente 2 años. Vean ustedes, del 562 al 60. El que viene después de él gobernó solamente 4 años, nada más. El que vino después de él gobernó solamente un año. Y después viene el rey Nabonido, que podríamos decir que fue el que más duró, pero fue el último. Sí, duró unos 15 años, pero fue el último rey. Y que para poder sostenerse en el reino tuvo que gobernar con su hijo Belsasar. ¿Qué le quiero decir? Que con la caída de Nabucodonosor, dentro de esos 42 años, hubo 7 años que él no estuvo apto para gobernar. Es decir, que ahí en Nabucodonosor, aunque era el rey más firme, el que se veía más sólido, desde ahí empezó la caída. Desde ahí, porque todos los demás reyes que vinieron después, ven ustedes que gobernaron pocos años, lo que quiere decir que Babilonia se fue deteriorando, su fin se aproximaba y es una representación pequeña de lo que va a ocurrir en el mundo. Los poderes que hoy se están haciendo mucho más grandes, muchos más, vamos a decir, consolidados, no solamente ellos mismos de manera unitaria, sino uniéndose unos con otros, poder político, con tecnológico, con económico, religioso, todos estos grandes actores del mundo, sí va a llegar el momento que va a aparecer una estructura monolítica que es imposible de destruir, pero cuando esté en su mayor fuerza, esa gran Babilonia caerá por completo. Así que en los eventos que ocurrieron en la vida de Nabucodonosor mismo, está entonces el destino final de esta Babilonia, que no importa cuánto intimide, no importa cuán feroces parezcan sus dientes o sus garras, caerá porque el destino de este mundo no está en los seres humanos, no está en un gobernante, no está en un organismo mundial. Los destinos de este mundo están en Dios y toda persona que se une con Dios es victoriosa. Por eso entonces la siguiente lámina nos menciona un poco allí de esa Babilonia, una Babilonia que está en el capítulo 17. Si usted va a Apocalipsis 17, usted la va a encontrar allí. Este capítulo de hoy no es un capítulo que trata de explicar todo lo que es Babilonia, pero ahí se le preguntó a Juan y también ahí se hizo la interrogante, ¿quién es esta Babilonia?
Bueno, usted lo va a encontrar allí en el capítulo 17, los versículos 5 y 6. Es aquella gran mujer que seduce a todos los reyes de la tierra. Amigos, Babilonia no es una sola entidad. Babilonia no es apenas un elemento, una entidad religiosa, una organización religiosa, es mucho más que eso. Porque cuando usted va a Apocalipsis 17, si usted está en este momento allí, va a ver que hay una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y encima de la bestia está esa mujer Babilonia que la conduce, que la manda, que la comanda, pero en realidad es que ambos símbolos, la mujer y la bestia, aunque está diferenciado en dos, pero al final de cuentas, cuando lleguemos allá, en algún momento de este estudio, al final de cuentas es lo mismo. Es la misma estructura, solamente que con un aspecto religioso y un aspecto político, pero al final de cuentas la misma estructura. Algo que parece invencible. Pero ¿qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice, última lámina de esta noche, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice un contenido que se encuentra justamente en el capítulo 17. ¿Qué hará esta superestructura? Todo esto, este gran poderío tecnológico, económico, religioso, político y cualquier otro tipo de poder que se sume a esta torre de Babel moderna, ¿qué harán ellos? Mire, pelearán contra el Cordero. No pueden pelear directamente contra Jesús porque Jesús está en el cielo intercediendo, pero no hay peor daño que se le haga a alguien que meterse con sus hijos. Pues, ¿qué hacen estos grandes poderes? Como no pueden directamente con Cristo, no se están viendo la cara así de frente con Él, entonces toda esta lucha, esa pelea, realmente se está vertiendo es contra los hijos de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, pelearán contra el Cordero, pero ¿qué dice la Escritura? El Cordero los vencerá. No porque entre los hijos de Dios haya poder, porque Daniel dijo, no porque en mí haya capacidad, no porque en mí haya poder, pero hay un Dios en los cielos que lo puede todo, porque el poder de los hijos de Dios al fin de la historia de este mundo no vendrá de sí mismo, vendrá de Dios, porque Dios es quien tiene el poder, Dios es el quien tiene el control, como dice el tema de esta noche. ¿Por qué? Porque Cristo es Señor de señores, es decir, imagínense ustedes, amigos, cuál es el principal cargo que hay hoy día en el mundo. ¿Cuál jefatura? ¿Cuál será el principal cargo que hay hoy día en el mundo? ¿Cuál es la posición de poder más grande que hay? Pues cualquiera que sea, que dice la Escritura, que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes, presidente de presidentes, líder de líderes, ¿sí? Y los que están con él, los que dijeron una vez, como Nabucodonosor, arrepentido, Señor, después de todo esto que ha pasado en mi vida, me he dado cuenta, he descubierto que realmente yo sin ti, Señor, solamente soy un grano de polvo en este mundo. Señor, a ti te debo lo que soy, te debo mi vida, te debo mi memoria, te debo mi mente, te debo mi ser, te debo todo. Tú eres mi vida, Señor, tú eres la razón de mi existir. Y los que están con Él son fieles, llamados y victoriosos. Son vencedores. Así que en esta ocasión, sea que eres simpatizante de este programa o si ya eres un miembro de iglesia, una persona bautizada, yo te invito a que tú hagas las paces con Dios, que te sumes de parte del equipo ganador, que no seas parte de esta Babilonia que como Nabucodonosor tiene sus días contados, sino que como esos jóvenes victoriosos que salieron del horno de fuego, seas parte de este grupo del Cordero, que es Jesucristo mismo, y en este último drama de la historia que está a punto de desatarse, tú estés del lado correcto de la historia, del lado del equipo ganador. Yo en lo personal quiero tomar esa decisión, quiero ser parte de ese equipo, quiero estar dentro de esa multitud salvada por el Señor Jesucristo y que toda esta conflagración que hoy día se está dando de forma disimulada, de forma callada, nosotros la podamos vencer porque el poder de Cristo reside en nosotros y porque Cristo no va a dejar nunca a sus hijos desamparados. Es mi deseo y mi oración en esta ocasión. En este momento voy a orar para cerrar el tema y por supuesto si hay alguna pregunta, alguna inquietud, la podemos formular. Y no sin antes, por favor, recordarles que allí en el canal, usted puede entrar al canal de YouTube, El Reloj Profético, usted va a encontrar ahí algunos materiales. Si usted está compartiendo estos seminarios, usted los está compartiendo con su amigo, con su mamá, su tío, su primo, su sobrina, su sobrino, su mejor amigo,
ahí tiene unos estudios bíblicos, tiene unos estudios bíblicos basados en el libro de Daniel, para que esa persona estudie el libro de Daniel, tome sus decisiones y diga, mira, yo quiero entregarme a Cristo. Ahí está el estudio bíblico. Pero si usted dice, mira, yo quiero prepararme mejor, yo quiero ser un líder, un instructor bíblico en el tema de profecías, ahí está la guía. Ahí está la guía que usted puede bajar también. Usted hace esas actividades que están allí, hace esas actividades, conteste esas preguntas, realiza las actividades y al final de todo este ciclo usted puede hacer un proyecto. Usted presenta un proyecto. Ese proyecto puede ser, bueno, yo quiero de ahora en adelante hacer un podcast, o yo quiero dedicarme a tener un grupo pequeño de profecía, o yo quiero escribir artículos, o yo quiero hacer una serie de sociedades jóvenes, o yo quiero hacer una serie de actividades para la comunidad, representaciones teatrales de la estatua, de las bestias de Daniel, un proyecto, ¿verdad? Misionero. Y eso, y tanto con los estudios bíblicos que dije anteriormente, como con la guía, eso se hace una ceremonia de graduación, de certificación en su lugar específico donde usted está y obviamente le daremos su certificado y a partir de ese momento usted quedará facultado para replicar completamente esta información. Y además de eso, un requisito indispensable de esta certificación es que usted se lea completo el libro del doctor William Shea, que está allí también en el canal. Usted lo puede bajar también a su dispositivo electrónico, el libro del doctor William Shea, que es Daniel, que está escrito por una de las grandes autoridades que existen en el mundo sobre el tema de las profecías de Daniel, pero de manera sencilla para que todos nosotros lo podamos entender. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias en este momento por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por tus profecías. Gracias por que en el pasado estos personajes mostraron cómo debe ser nuestra conducta en este tiempo final. En pequeños acontecimientos mostraron la, la gran crisis que está por avecinarse, pero también mostraron la forma de mantenerse firmes, de mantenerse determinados, de tomar una decisión sin ningún tipo de miramientos para poder, Señor, serte fieles en cualquier situación. Gracias por todo lo que se han conectado en esta noche. Gracias por su consecuencia, por su lealtad, por su disposición y porque sabemos, Señor, que a través de todos nosotros este conocimiento va a llegar muy lejos sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, antes de retirarnos, ¿habrá alguna pregunta por allí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya llamado la atención? ¿Algo que las personas digan, bueno, este punto no me quedó muy claro? Si no, pues estamos tranquilos. Pero ahí le damos la oportunidad. Si hay alguien que tenga alguna inquietud que quiera realizar en este momento. Bueno, sí, también le pueden hacer las preguntas en el chat del canal YouTube que tenemos. También pueden hacer sus preguntas allí. Y por supuesto que este humilde servidor se tomará el tiempo para contestar esas preguntas. Pastor, teníamos una mano levantada. Ajá, sí. Sí, A ver, pastor, adelante. era yo, Luis. Ajá. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Muchísimas gracias. Pastor, lo único que no me quedó un poco claro es la relación entre las medidas de la estatua de 60 codos por 6 en relación al número 666. Ok, sí. Por eso yo decía, en medio de la explicación, yo decía que aunque las medidas de la estatua no reflejaban los 3,6 no reflejaban, yo lo dije con claridad, pero es muy curioso que, porque amigos, la Biblia no dice nada por azar. En la Biblia no hay nada escrito por casualidad o porque el autor, bueno, escribió eso allí porque, bueno, porque le pareció interesante. En primer lugar, debemos partir del hecho que toda la escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Que la escritura sí es inspirada por Dios. Y el hecho de que se haya mencionado las medidas, que podría no haberlo mencionado, es interesante porque está resaltando el número 6. El número 6, aunque no está el 666, porque no está, no aparece allí, pero está resaltando el número 6. ¿Por qué la estatua, por ejemplo, no medía 50 codos? ¿O por qué no medía 70 codos u 80 codos? ¿Por qué tiene que ser 60? ¿Por qué 60? ¿Y por qué no medía 8 codos de ancho o 4 o 10? ¿Por qué tienen que ser 6? En primer lugar, porque era todo el sistema numérico y de otra cantidad de actividades de los sumerios, de los babilonios, estaba basado en el número 6.
Pero cuando traemos el número 6 ahora a la numerología de la Biblia, porque la Biblia tiene su numerología, en la numerología de la Biblia, el 6 es el símbolo del rebelde que quiere parecerse a Dios, que quiere llegar a la medida de Dios. ¿Por qué la medida de Dios? Porque el número perfecto de Dios es 7. 7, o sea, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, por ejemplo, que aparece ahí los 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 bienaventuranzas y muchas otras cosas más, donde encontramos el número 7. El 7 en la numerología bíblica representa a Dios, el número 7. ¿Sí? No estoy diciendo 777, el 7 como número único. Pues el enemigo, el diablo, como quiere llegar a ser igual a Dios, como dice el libro de Isaías 14 y de Ezequiel 28, quiere llegar, seré semejante al Altísimo. Quiere, pero no puede, porque por más que quiera, nunca, o sea, él es un ser creado, nunca puede llegar a ser igual a Dios. Así que el 6 en sí, lo que representa es una muestra rebelde de ejercer un poder que no le corresponde, que se revela contra Dios, que se levanta contra Dios, desafiando la adoración que solamente a Dios se le tributa, se le debe dar, pero que al final de cuentas va a ser un intento fallido porque no va a poder concretar su plan. En primer lugar, porque Dios lo va a frustrar, porque no, porque Dios es el único Dios. Y en segundo lugar, porque por la misma naturaleza del demonio de ser creado, nunca podrá ser igual a Dios. Así que esa es la razón. No sé si te ha Ah, ok. contestado la pregunta, mi amigo Luis. Sí, ahora sí me queda más claro con el tema de la Gracias por, numerología. Muchísimas gracias por gracias. sí. Si hay alguna otra pregunta, bien, si no, entonces estamos concluyendo esta lección hoy. Para la próxima semana, si Dios lo permite, estamos allí todavía estudiando si presentar para la próxima semana Daniel 5 solamente o si presentarlo consolidado como hoy, Daniel capítulo 5 y 6. Ambos capítulos tienen gran material, tienen mucha tela que cortar para aplicarla a la actualidad y estamos en esa decisión. Para la lección 7, del capítulo 7, le tenemos una sorpresa que pronto le anunciaremos para la lección 7. Así que, bueno, mi amigo Alonso, vamos entonces a despedir el programa. Claro, vamos a despedir el programa. Pastor, si gusta, lo podemos cerrar con una oración. Hermanos, muchísimas gracias a todos de antemano por la atención que tuvieron el día de hoy y los invitamos igualmente, como dijo el pastor, la siguiente semana. Los voy a despedir en una oración para ir completamente bendecidos. Amante Dios, te damos las gracias, Señor, por esta bendición, por este refrescamiento que nos diste, Señor, por esta gran lección, Señor, que tú nos das de enseñanza, Dios mío, que tú tienes para tu pueblo. Bríndanos, Señor, la paz y la seguridad, Señor, que tú nos brindas, Señor, cada día, Señor. Continúanos guiando sobre tu camino, Dios Santo, y permítenos que tu Espíritu Santo esté morando siempre con nosotros. Cuida a nuestras familias, Señor, y nuestros trabajos. Y te dando las gracias, Señor, siempre volviéndote a ver a ti, Señor. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Amén. Y muy buenas noches.